Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar con ustedes sobre temas económico-financieros de México y del mundo. Esta semana fue una magnífica semana. Hacía muchos meses que no teníamos noticias tan buenas en los mercados. Les van a sorprender los números de la semana que acaba de concluir. Por ejemplo, el índice Nikkei subió el 4.41%. El Shanghai Composite de China fue el único que no partió de ese ritmo y subió apenas el 0.43%. Pero el Eurostock 600 creció 3.43%. El Dow Jones se incrementó 4.93%. El Standard & Poor's 5.66 en positivo. El Nasdaq subió 6.10. Es una alza extraordinaria en una sola semana. Bueno, hasta la Bolsa Mexicana de Valores adelantó 5.75%. Pero las buenas noticias no solo se quedaron ahí. El peso se revaluó 4% en la semana con respecto al dólar y el euro se revaluó 1% con respecto a la moneda verde también. Esto no fue una casualidad, fue producto de que fue una semana con grandes acontecimientos. Y el más importante fue la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde esta institución decidió dejar sin cambio la tasa de interés. La dejó en el 5.5%, sin cambio. Y esto, bueno, pues evidentemente le agradó a los mercados. Pero yo creo que lo que más le gustó, porque el dato anterior era como que ya lo sabíamos, fue que en el discurso de Jerome Powell, esta vez, en su particular forma de comunicar las cosas, no se mostró tan confuso. Es más, como que señaló que no sería necesario seguir endureciendo la política monetaria. Por lo menos esa es la impresión que se llevaron los mercados. Y después hubo datos que validaron eso, como el dato del empleo que salió el viernes y algunas otras cosas. Pero digo, el punto de partida de la buena semana fue lo que dijo Powell el día que tuvo su reunión de política monetaria, y sobre eso, bueno, pues le vamos a preguntar al licenciado Gordillo cómo vio, pues no tanto el anuncio que se esperaba, sino cómo vio el discurso y la conferencia de Powell después. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, efectivamente, una muy buena semana para los mercados que habían estado golpeados ya por más de un mes. Recordamos, a finales de septiembre el mercado se volteó negativo, muy preocupado sobre lo que podría pasar con las políticas monetarias de los principales bancos centrales del mundo, principalmente el de la Fed de Estados Unidos, en donde reiteradamente los integrantes de la Fed nos decían que quisieran mantener la tasa, quisieran subir todavía un poquito más la tasa y mantenerla alta por mucho más tiempo de lo que antes habían estimado. Ahora en la reunión de política monetaria, su mensaje no cambia mucho en el sentido de que todavía le preocupa la inflación y todavía su principal objetivo es llevarla a su meta, que es el 2%, y todavía está lejos de esa meta. Pero abrió otro tipo de comunicación porque dijo que ahora le preocupan un poco los créditos de la gente, los créditos de consumo, la velocidad en la que está subiendo el consumo y la economía, que podrían provocar una desestabilización en cualquier momento de los próximos trimestres, y bueno, estarían atentos a ello, lo cual el mercado interpreta que la Fed está considerando o vigilando la posibilidad de una vuelta de hoja en la economía y con ello cambiar su postura de oposición sobre la política monetaria. Eso fue muy buena noticia en el sentido de que los mercados decían, bueno, la competencia o lo que nos estaba presionando, que son los niveles de tasa de interés de los bonos de largo plazo, casi en 5% en el caso de Estados Unidos,
Esto baja, se quita la presión y le da oportunidad a otro tipo de inversión, como es en las bolsas de valores, en economías emergentes, y por eso vimos que se volviera a apreciar la moneda mexicana, que subieran las bolsas de valores, etcétera, etcétera. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me gustó el discurso, pero sobre todo los efectos que tuvo en los mercados. Por ejemplo, se empezó a suavizar el tema del rendimiento de los bonos a 10 años, como bien lo mencionas en Estados Unidos. Bueno, estos llegaron a tocar el 5% la semana pasada y ahora los vemos en el 4,5%. Hoy son 50 puntos base de diferencia en apenas una semana. Esto es verdaderamente importante señalar porque era un aspecto que estaba inhibiendo el crecimiento de las bolsas, ¿no? Además, después viene el dato del empleo. Se crean 150,000 empleos en el mes de octubre, cuando en el mes de septiembre se habían creado 336,000. El dato de septiembre fue un dato muy duro y el que acabamos de ver ahora para el mes de octubre, pues es un dato suave, ¿no? 150,000 está por debajo de la estimación que eran 180 para ese mes. Y esto pues son música para los oídos del mercado porque es lo que quiere oír la Reserva Federal. Con ese crecimiento de empleos tan suave, bueno, por lo menos se puede intuir que a lo mejor la economía se ha empezado a enfriar, no que se haya enfriado, que los números vayan a cambiar drásticamente, pero por lo menos sí da la impresión de que las cosas van en el sentido correcto, ¿no? Pero además también en la semana hubo magníficos datos de cierre del tercer trimestre en términos de los resultados corporativos de las empresas que están registradas en el Standard & Poor's 500. Entonces, todo esto en conjunto trajo como consecuencia esto. Pero me encantaría que me comentaras qué piensas de los bonos, si ya se va a quedar el rendimiento por ahí y cuál es tu impresión también de los resultados corporativos que hemos estado viendo. Sí, sí, muy interesante porque la semana pasada comentamos que la reacción del mercado de manera negativa era exagerada, porque es muy buena los datos hasta el tercer trimestre económicos, pero le preocupa un poco lo que viene en los próximos trimestres. Ahora empezamos a ver datos de octubre, datos del último trimestre, y salen más bajos de lo esperado, más débiles en sector manufacturero, sector servicios, ahora en el empleo. Y bueno, te hace ver que la realidad de una muy fuerte economía no es del todo correcta, pero tampoco de muy débil. O sea, el mercado exagera y bandea de un lado para otro. Entonces, la corrección tan fuerte del mercado no era tan real, lo comentábamos, y tener un poco de cuidado que esta euforia que se puede dar en los próximos días sobre los mercados también hay que tenerlo con un poco de calma porque posiblemente se modera. Nosotros creemos que los rendimientos de los bonos estaban muy exagerados al 5%, pero bajando del 4,5% también están demasiado adelantado para que sean reales. La realidad está un poco en medio, hay que estar un poco de cuidado y ir siguiendo los datos conforme van dando. En la cuestión de los datos corporativos, los reportes fueron mejor a lo esperado, justo como fue en la economía. Standard & Poor's observó crecimiento de ingresos de 1.8% cuando se esperaban menos del 1%. Más del 70% de las empresas reportaron mejor a lo esperado. Un crecimiento de las utilidades de 2.2%, o sea, buenos reportes o mucho mejor a lo esperado en el caso de Estados Unidos. En el caso de México, reportaron ingresos con un crecimiento de 3.8%, se esperaba de 2%, fue mejor, pero mucho menor en las utilidades porque a todos nos sorprendió lo que le golpearon a América Móvil por el tema del tipo de cambio, terminó perjudicándole significativamente en el trimestre. De ahí en fuera, el reporte también es relativamente positivo. Yo estoy de acuerdo. Quisiera comentarte que en relación al dato del empleo del viernes, también los datos que venían aparejados con esto van en el sentido correcto. La tasa de desempleo sube del 3.8 al 3.9 y el nivel salarial en el mes se incrementa apenas 0.2 cuando se esperaba un 0.3. O sea, ahí sí que todo fue bueno, ¿no? Pero como bien dices,
a ver qué es lo que viene el mes entrante, porque finalmente estas no son cuentas exactas, ¿no? Son, bueno, pues, impresiones de los mercados, son lo que tú quieras, pero están muy lejos de ser cuentas exactas. Es más, estaba leyendo que en los datos del mes pasado se había reducido el número en cerca de 100,000, ¿no? O sea que al final el crecimiento de septiembre no fue de 336,000, sino de 236,000. O sea que hay que tener mucho cuidado con las cifras. Pero también salió otra información importante, muy distinta en un lugar y en el otro. Salió el PIB de México para el tercer trimestre, yo creo que extraordinariamente bien, 3.3%, y también salió el PIB de la eurozona en negativo con menos 0.1%. ¿Qué comentarios tienes ahí al respecto? Bueno, son muy buenas noticias para México. Empezamos por ahí, pero hay que ser muy contrastante y tratar de interpretarlo de la mejor manera, porque observó un crecimiento de casi de arriba del 3%, 3.3% en términos anuales para el tercer trimestre, acumula un crecimiento de 3,5% para lo que va del año. La economía está creciendo mucho mejor de lo que se esperaba, pero está creciendo en los servicios, en los sectores que venían retrasados en su recuperación pospandémica. Vemos un aumento en la construcción, pero sobre todo en la infraestructura de las inversiones públicas que son insignia para el gobierno. Ahí están acelerando la inversión. Estamos viendo repuntes en sectores muy específicos, pero en los sectores que adelantan la economía, como son las manufacturas, ahí sí vemos algo de que se sigue desacelerando, se sigue enfriando y sigue volteando a ver a Estados Unidos, que está en el mismo proceso. Entonces, hay que tener un cuidado porque posiblemente en algún trimestre hacia adelante podemos ver un apagón que nos sorprenda, y no, lo que tenemos que interpretar es que se mantiene la recuperación, pero todavía se mantiene el riesgo alto de que se pueda enfriar por los niveles tan altos de tasas de interés que hay. Sí, estoy de acuerdo. Es más, en el motor de nuestra economía, que son las exportaciones, ya se está notando la debilidad, ¿no? Y obviamente, pues también va a ser producto de que si en Estados Unidos crecen a un ritmo mucho más lento, pues eso nos tiene que afectar inevitablemente, ¿no? Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo, como siempre, mi querido Jorge. Te doy las gracias, pero sobre todo le doy las gracias a ustedes por estar con nosotros semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Que estés muy bien. Hasta la próxima semana.